infusión de rana en esa sopa, o sea, como es una locura. Y para mí hacer portadas es como hacer sopa de sustancia de rana, como que ese golpe de imagen tiene que contener la más absoluta esencia del libro sin decirte nada, ¿no? Al mismo tiempo que cuando lo terminas y vuelves a la portada dices, aquí estaba todo. Entonces me encanta hacer portadas por eso. Y lo otro que me encanta es ilustrar poesía, porque es dificilísimo. Es como ser una pequeña rata en un laberinto gigante, en donde la poesía son como, las palabras del poema son como las paredes del laberinto. Y tú vas como rata y chocas con una y dices, esa ya la usó, no la puedo usar. Y vas caminando por otro lado hasta que encuentras la salida, ¿no? Porque no hay nada en el universo de los textos más plagado de imágenes que un poema, ¿no? Entonces es como ir sorteando por ahí para no reiterar, para no matar, para no ser absolutamente literal, porque si no, pues se muere todo, ¿no? Se muere la experiencia del lector. Entonces, en este poema, que habla sobre el mundo interior de una niña, lo que yo les proponía era, trabajemos sobre un jardín, pero un jardín que no sea este jardín como absolutamente floral y delicado porque se trata de una niña, sino que sea un jardín de una cualidad como salvaje, en donde la niña esté de alguna manera descubriendo algo y algo suceda con eso que descubre, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces lo que pasa es que hay una exploración, tanto en términos como conceptuales a partir de la lectura, y en cómo esa lectura se va a traducir después a imágenes, ¿no? Entonces yo lo que hago, yo no sé qué tanto lo padecen los editores con absoluta sinceridad, pero yo lo que hago es que muchas veces mi principio del proceso es enviarles texto y texto, y van pasando los meses y como que encuentro respuestas del tipo como, Amanda, queda un mes y lo he visto en un solo dibujo. ¿Qué onda te vas a poner a trabajar? Y yo lo que digo es, pero si llevo trabajando 7 meses, ya te dije cómo lo voy a resolver, ¿no? Pero lo que pasa es que es eso, ¿no? El hueco me parece que es importante, lo que se puede ver y lo que se oculta, lo que puede aparecer, jugar con que se insinúen formas, por ejemplo, entre las hojas sin H, qué vergüenza, hojas parecen las cabezas de unos patos, explorar esta posibilidad. Como que también uno lee esas notas y dice, esta persona, ¿qué es eso? ¿Cómo eso va a llegar a un lugar? ¿No? Siguiente, por favor. Y entonces, finalmente aparece como una primera maqueta, en donde yo le hablo a la editora y le digo, ya sé cómo voy a resolver el libro. No te enojes, pero necesito que hagamos un libro acordeón. Y es como, Amanda, pero eso es carísimo. Sí, pero no se puede resolver de otra forma. No hay manera de hacer este libro de otra forma que no sea esa. ¿Eso es cierto? Por supuesto que no. Pero al final hay como un acercamiento que para mí es otra como ingrediente absolutamente esencial, del que los ilustradores casi nunca tenemos control, entonces cuando nos permiten siempre hay que aprovecharlo, que es la materialidad del libro. Cuando nosotros sostenemos un objeto, ese objeto nos dice cosas, su peso, su textura, el tipo de papel, si está impreso una tinta o a 5, si es chiquito, si es gigante. Entonces, lo que yo le decía es, yo quiero que si este libro se llama Escondida, esa idea atraviese todos los niveles de lectura del libro. Desde su más absoluta literalidad, porque hay una niña escondida, hasta su más absoluta metáfora, que es porque hay una niña escondida. Es como, claro, pero eso es lo mismo, ¿no? No, porque la literalidad de la niña escondida, o de algo que esconde la niña, es que la niña esconde una semilla en la tierra que va a germinar, de la que no sabemos qué va a salir. Y hay una niña escondida, porque si tú extiendes el libro, esa niña que todo el mundo ve como diminuta e insignificante, que no tiene una voz fuerte que alguien puede escuchar, que es lo que cuenta el poema constantemente, se despliega una niña que mide 2,5 metros, que es inmanejable para quien sea que esté sosteniendo el libro, ¿no? Entonces lo que hace es desafiar y decir, los niños son así de chiquititos, en los niños no cabe nada,
Los niños hay que llenarlos porque no tienen suficiente espacio en su adentro. Yo no sé, yo no tengo un hijo ni una hija y no me acuerdo tanto de cómo era ser niña. Pero pues yo me imagino que no. Que cada uno vamos construyendo nuestro propio universo y habitándolo y somos quienes somos desde que empezamos a existir. No necesitamos que nos llenen de información y de cosas para ser quienes somos, ¿no? Eso es en el fondo lo que está nombrando y contando este libro. Siguiente, por favor. Entonces, finalmente, ¿por qué y para qué agregar un paisaje gráfico a un libro ilustrado? Pues para nada y para todo, porque enriquece absolutamente la lectura. Si se la quito va a pasar algo definitivamente, porque las palabras cuentan y las palabras abren espacios, pero si se lo pongo voy a decir todavía más cosas, ¿no? Y finalmente la última imagen, siguiente por favor, es una imagen muy viejita que yo hice hace muchísimo tiempo. Me gustaría conservar esa habilidad para dibujar de esa forma todavía. En la que a mí me parece que es una imagen que ilustra perfectamente lo que yo pienso sobre la ilustración. Imagínense que el lector es ese pescado papalote rojo que está volando ahí arriba. Que el ilustrador o la ilustradora es ese niño chiquitito panzón que está abajo jugando con el papalote. Y que ese papalote que está unido al ilustrador por un hilo es la ilustración. Lo que hacemos los ilustradores es a ustedes, lectores, soltarles el hilo y dejar que vuelen alto y vayan paseando por donde se les ocurra. Y cuando ya quién sabe qué están viendo y inventando, los jalamos y los tenemos cerquita otra vez y les decimos, no, acuérdate que era por acá. Porque en ese viaje de hilo largo que va como surcando y paseando, están todas las posibilidades y las experiencias y los deseos de ese lector. Pero también está el no olvidar que como ilustradores lo que hacemos es contar algo concreto y algo específico que está hermanado con un texto, ¿no? Y esa relación no existe, no es la imagen concreta. Esa relación es esa especie de puente o esa especie de hilo que el lector va a intentar reconstruir cada vez que abra el libro. Imposible que reconstruya exactamente el camino que hace el ilustrador, pero como ilustrador, ilustradora, aferrarnos a que ese camino sea el idéntico que recorrimos nosotros, no solo es un despropósito, sino es una forma de coartar por completo esa experiencia, ¿no? Y de precisamente hacer lo que no debería hacer nunca un buen libro, que es cerrar posibilidades, ¿no? Al contrario, abrir, explorar, transformar, cuestionar, ¿no? Entonces, para eso yo creo que vale la pena que existan las imágenes en los libros, en forma de palabra, en forma de dibujo, en forma de fotografía, en forma de lo que sea, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Pues también, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, tal vez tengamos un ratito, aunque sea chiquito, para platicar. ¿Cuándo te diste cuenta que querías ser ilustradora? Yo tuve mucha suerte, que en realidad yo estaba convencida que quería ser arquitecta. Y bueno, primero de muy chiquitilla estaba convencida que quería ser pintora. Luego realmente no tengo claro cómo eso se viró en que quería ser arquitecta. Y entré a la Facultad de Arquitectura y dije, híjole, ¿cómo se hace cuando llevas toda la vida creyendo que esto quieres hacer y te das cuenta que no? ¡Sorpresa! Entonces, como que pasé los primeros semestres diciendo, no, el siguiente ya me va a gustar, el siguiente ya me va a gustar, el siguiente ya me va a gustar. Y así llegué a séptimo semestre y entonces había como yo estudié en la UNAM y había como un intercambio, como un programa de intercambio académico muy como sólido en la facultad. Y entonces
pues fui con mi madre y le dije, mamá, me quiero ir de intercambio. Y mi mamá me dijo, bueno, pues vamos a ver si me alcanza para que te vayas aquí a la colonia Roma de intercambio o a ver a dónde, ¿no? Y entonces me dijo, mira, yo puedo que te vayas un año a cualquier parte de este lado del mundo o que te vayas 6 meses a, por ejemplo, Europa, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, me quiero ir el mayor tiempo posible y al lugar más lejos que pueda. Y ese lugar más lejos que encontré era la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad de Buenos Aires. Y entonces me fui al fin del mundo y en mi primer día de clases había un letrero que decía curso extracurricular de ilustración. Y yo, como que en Argentina tienen una cosa rarísima de ponerle nombres bien raros a las cosas. Entonces, el papel que nosotros conocemos como papel revolución, le dicen papel común. Y entonces yo dije, ¿común? ¿Cómo común? O sea, o té común, que hasta la fecha quién sabe qué sabor es, como cosas raras. Entonces yo dije, bueno, ilustración probablemente sea sinónimo de dibujo. Entonces me metí porque me gustaba dibujar de por sí. Y yo nunca me había preguntado, con absoluta sinceridad lo digo, de quién hacía los dibujos de los libros. Como que yo asumí que era pues, un diseñador, no sé, no lo había siquiera pensado. Y ese curso de ilustración lo da un ilustrador espectacular argentino que se llama Daniel Rodán. Y cuando entré a la primera sesión, prácticamente todo lo que dijo es todo lo que yo les dije ahorita, condensado en una gota de sustancia de rana de 3 horas. Entonces yo salí de ahí y dije, esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida. Pero pues ya iba en 7º semestre de la carrera, era un poco un despropósito no terminarla. Mi abuela me hubiera colgado de las patas si me decía, voy a dejar la universidad. Entonces dije, bueno, me regreso, termino la facultad, algún día para algo, alguna vez me servirá el papel, todavía no sucede, pero bueno. Y entonces busqué un diplomado aquí en México, entré al diplomado de la Academia de San Carlos de Ilustración y desde entonces solo hago ilustración. Hola, Amanda. Ha sido un gusto escucharte, me has tenido cautivado durante toda la charla. Y durante toda la primera parte, la verdad es que me remití muchísimo a teorías de lingüística, ¿no? La teoría de James Leff del signo lingüístico. Y es que, por ejemplo, hablabas al principio con lo que empezaste, ¿no? Dices una sandía, te imaginas una sandía. Y ya ves que, bueno, en lingüística se estudia de maneras muy diferentes la forma en la cual se expresa la palabra, la idea de esa palabra. Y me gustaría saber si hay algún estudio, no sé si lingüístico, porque, bueno, tal cual no entraría dentro del estudio de la lengua, pero quizás sí sociológico, acerca de la ilustración y cómo actúa de una manera muy paralela a las lenguas humanas, ¿no? En el sentido estricto que los conocemos como idiomas, ¿no? De manera vulgar. Claro, la verdad es que no tengo idea. Me fui poniendo progresivamente nerviosa como pasaba la pregunta. Como que dije, ¿cómo es fácil? O sea, llevo aquí 1 hora tratando de ser muy inteligente y me destruiste como en 21 segundos. No tengo idea. Lo que te puedo decir es que, como en el universo de la ilustración editorial, desafortunadamente hay muy pocas personas que efectivamente nos dedicamos a eso, tratando como de indagar en la parte como teórica de la cosa, como en cómo opera la imagen en el objeto libro. No sé quién está haciendo eso, como que es un diálogo absolutamente pertinente. ¿Tú estudias lingüística? Sí, la carrera de lengua y literaturas hispánicas de la UNAM. ¡Ah, qué increíble! ¿Y estudias aquí? En la UNAM. ¡Qué chido! Bueno, pues ahí tienes una tesis, ponte tú. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues damos por concluida esta charla con Amanda Mijangos y bueno, vamos a hacer la entrega de la constancia por su participación. Muchas gracias. También un obsequio de un par de ejemplares de libros publicados por la Secretaría de Cultura de Veracruz y los seguimos invitando a que
nos acompañen a la presentación editorial Nina y Dondó de Pavel Ortega, también en este mismo 7º encuentro de ilustradoras e ilustradores en el marco de la 35ª Feria Nacional del Libro Infantil y Juvenil, Jalapa 2025. Y otro aplauso fuerte para Amanda Mijangos.